Hay una imagen que llegó esta semana que no puedo quitarme de la cabeza. Una imagen que cuando la veas, cuando entiendas exactamente lo que representa, te dice todo lo que necesitas saber sobre la naturaleza del régimen cubano en estos momentos. Daniel Alfaro, un preso político cubano, recluido en la prisión de Guanajay, en la provincia de Artemisa, en huelga de hambre y según su propio testimonio, recibió una amenaza directa de los guardias de la prisión. Le dijeron, y cito textualmente: con una de esas mismas AKMs que tú dices, venimos aquí y te vamos a liquidar. Eso es lo que dijeron a un preso político, no en los años 60, no en los años 80, esta semana, en abril del 2026. ¿Por qué dicen esto? Bueno, dicen esto porque Trump pierde la paciencia con la dictadura cubana. Mientras el Pentágono intensifica su planificación, mientras las sanciones contra Gaesa aprietan el cerco económico. Pero Daniel Alfaro no es el único. En la prisión de Yayal, en Holguín, otro preso político, Roilán Álvarez, recibió la misma amenaza. Su hermana Ariana Álvarez lo confirma desde Santiago de Cuba. Dijo, y cito textualmente, le dijeron que si el gobierno de los Estados Unidos de América llegase a hacer una intervención, a los primeros que van a fusilar son a los presos políticos. Como la última carta desesperada de un régimen que sabe que el tiempo se le acaba. Y mientras todo eso ocurría, NBC News reveló algo que me parece la noticia más importante de la semana. Reveló que Trump ha perdido la paciencia con el régimen cubano, que está presionando a sus asesores para que expliquen por qué meses de intensa presión no han logrado provocar el colapso del régimen y que considera que al plazo de fin de año para que el régimen caiga es demasiado largo. Sí, usted escuchó, es demasiado largo. Eso es lo que piensa Trump. En los próximos minutos voy a revelarte exactamente lo que está pasando y por qué Trump está tan impaciente. ¿Por qué la retórica de Trump y Rubio están alimentando a la dictadura cubana con temores de una acción militar? ¿Por qué los presos políticos están siendo usados como rehenes? ¿Y por qué el plazo del 5 de junio para las empresas extranjeras cierren operaciones con Gaesa podría ser el punto de no retorno? Mi nombre es Darwin Santana, este es nuestro ecosistema, todas nuestras plataformas del mundo de Darwin, y hoy vamos a analizar el momento más explosivo que ha vivido Cuba en décadas. Así que si están listos ya, comenzamos. Ok, empezamos por lo que reveló NBC News, citando como fuente dos funcionarios del gobierno, un exfuncionario y tres personas familiarizadas con las conversaciones. Reveló que Donald Trump ha perdido la paciencia con el régimen cubano. And let's take you to Cuba now and some new exclusive reporting from NBC News. We're learning President Trump has grown frustrated with the island's ability to maintain power despite months of U.S. pressure and sanctions. NBC6 politics reporter Hansel Vela, who has covered Cuba more than a decade, is here to break down this new exclusive reporting. Hansel. Jawan, Jackie, NBC News is reporting the president is pressing his advisors, asking why pressure on Cuba has not been successful. A pesar de que los funcionarios de la Casa Blanca creen que el régimen podría caer antes de que termine el 2026 sin necesidad de una intervención militar, Trump considera ese plazo demasiado largo y exige resultados más rápidos. Lo vimos con Venezuela. Trump perdió la paciencia con Maduro, presionó a los asesores y luego actuó. Lo vimos con Irán. Trump perdió la paciencia con Ayatollah, presionó a sus asesores y luego actuó. Y ahora está perdiendo la paciencia con la dictadura cubana. Y mientras Trump pierde la paciencia, el secretario de Estado Marco Rubio está ejecutando la parte económica de la estrategia con una precisión que me parece absolutamente extraordinaria. El Departamento de Estado designó a Gaesa bajo un nuevo paquete de sanciones y otorgó a empresas e instituciones financieras extranjeras plazo hasta el 5 de junio del 2026 para cerrar todas sus operaciones con el conglomerado militar cubano, bajo amenaza de sanciones secundarias. 5 de junio, esa fecha es absolutamente crítica. Porque después del 5 de junio, cualquier empresa extranjera que siga haciendo negocios con Gaesa se expone a sanciones secundarias, cierres de cuentas en Wall Street, prohibición de operar en dólares, inclusión del sistema financiero internacional.
So that's not sanctions on the Cuban people, because the Cuban people don't benefit from Gaesa. It's a sanction against this company that is stealing from the Cuban people to the benefit of a few. Our sanctions are against a company named Gaesa. Okay? This is a holding company set up by generals in Cuba that has generated billions of dollars of revenue, none of which benefits the Cuban people. Not 1 cent of it benefits the Cuban people. There's the Cuban government, and they have a budget, and then there's this private company that has more money than the government does. None of the money in that company goes to build a single road, a single bridge, provide a single grain of rice to a single Cuban, other than the people that are part of Gaesa. So that's what we're sanctioning, is a company that basically is taking anything that makes money in Cuba and illegally putting it into the pockets of a few regime insiders. Mientras el pueblo cubano no tiene electricidad, mientras los niños mueren en los hospitales sin medicamentos, mientras las madres esperan a la luz, quizás que nunca llega, los militares cubanos tienen $20.000 millones escondidos en cuentas bancarias en el exterior. Los presos políticos cubanos están siendo usados como rehenes, como escudos humanos, como la última carta de un régimen que sabe que el tiempo se acaba y que está dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar que llegue el momento de rendir cuentas. Según un artículo de Martí Noticias, autoridades carcelarias y agentes de la seguridad del Estado en Cuba han lanzado amenazas contra la integridad física de los presos políticos y opositores ante una eventual intervención extranjera. Y estas amenazas son específicas, son directas y son aterradoras. En la provincia de Artemisa, el preso político Daniel Alfaro, quien se encuentra en huelga de hambre, denunció que tanto él como el artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara recibieron amenazas de muerte. Alfaro relató que durante un registro en su celda, oficiales del penal advirtieron que serían fusilados con armamento AKM en caso de una intervención. Anoten esto aquí porque esto va a ser más importante un poquitico más adelante. Alfaro describió el momento como una precisión que me parece absolutamente devastadora. Dijo, y cito textualmente, Alcántara le dijo que si con 4 AKM ellos pensaban repeler un ataque de cualquier otro país, y dijeron, con una de esas mismas AKM que tú dices, venimos aquí y te vamos a matar aquí. Pero a medida que Estados Unidos está tomando medidas, ellos están tomando represalias contra nosotros. A medida que Estados Unidos está tomando medidas, ellos están tomando represalias contra nosotros. Eso dijo Daniel Alfaro. Que cada sanción de Trump, cada movimiento militar de Washington, cada declaración de Rubio se traduce en una represalia directa contra los presos políticos. Que el régimen está usando los presos como palanca, como forma de presionar a Washington para que no actúe. Por si fuera poco, también tuvimos testimonios en otra provincia, en la provincia de Holguín. El preso político Roilán Álvarez Rensoler, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, fue objeto de una advertencia similar por parte de las autoridades de la prisión. La denuncia fue realizada desde Santiago de Cuba por su hermana, Ariana Álvarez. Dijo, y cito textualmente, le dijeron que si el gobierno de los Estados Unidos de América llegase a hacer una intervención, a los primeros que van a fusilar son a ellos, es decir, a los presos políticos. A los primeros que van a fusilar son a ellos, los presos políticos, que están en las cárceles, los que ya están pagando el precio de haberse atrevido a decir que no. Esos son los primeros que aparentemente van a fusilar si Estados Unidos interviene. Y en la prisión de máxima seguridad Kilo 8 en Camagüey, los presos políticos del 11 de julio, Dixan, ha sido expuesto a tácticas de intimidación. En dichos diálogos, los reclusos comentan que ante una invasión a los familiares de los guardias sufrirían, pero los presos políticos del 11 de julio estarían en peligro. Y las amenazas no se limitan a los presos, también se extienden a los opositores fuera de las cárceles. Dagoberto Valdés Hernández, director del Centro de Estudios Convivencia, reportó la advertencia de la seguridad del Estado en Pinal del Río tras reunirse con diplomáticos estadounidenses. Oficiales del Ministerio de Interior lo acusaron de colaborar con una potencia extranjera y le advirtieron sobre las consecuencias de sus actos ante un escenario de conflicto. Y en La Habana, la líder de Damas de Blanco, Berta Soler, y su esposo, el exprisionero político Ángel Moya, denunciaron que habían recibido las amenazas de represalias violentas durante detenciones recientes. Vimos llegar por la tarde un día camiones tras camiones de carros cargados de cajas. No sabían lo que contenía la caja. No sabíamos lo que tenían las cajas.
pero vimos que hacían TNT por fuera. Bajaron, entraron unos guardias, lo que sean ahí, y empezaron a abrir huecos. O sea, unos taladros, una bulla grandísima. Como los martillos neumáticos. Los neumáticos, martillos. Se abrían unos, no sabía lo que estaba pasando. Se oía el ruido ese. Y parece que ahí es donde iban a poner la dinamita. Hasta ahí no sabíamos, porque no sabíamos lo que... Ustedes estaban tensos, preocupados, Tensos, sí, pero asustados. Asustados, pero no sabíamos lo que había. Mirando para afuera y mira. Porque estaban mal. Era una muerte no anunciada, pero segura. No, y que sabíamos bien claro que de verdad que te iban a volar. Eso es lo que hizo el régimen cubano en los años 60. Colocar explosivos debajo de las cárceles donde estaban los presos políticos, listos para detonarlos si intentaban liberarlos. Y ahora, en el 2026, están haciendo lo mismo con palabras y probablemente con acciones, amenazando de muerte a los presos políticos si Estados Unidos actúa. La gran pregunta es si no van a actuar los Estados Unidos de América, o si ellos tuvieran información de que los Estados Unidos de América no van a actuar, ¿por qué amenazar a los presos políticos? Creo que el temor es latente y por eso vamos a ver qué fue lo que hizo Axios, este periódico que está bastante relacionado con la posible intervención norteamericana dentro de la isla de Cuba. Axios documentó que la tensión ha aumentado en paralelo con un incremento de vuelos de vigilancia y reconocimiento de los Estados Unidos de América cerca del territorio cubano. Washington ha realizado al menos 25 operaciones militares de reconocimiento y espionaje, acercándose a menos de 64 kilómetros de las costas cubanas. La tensión entre Washington y La Habana sigue escalando, y ahora nuevas revelaciones de CNN encienden todas las alarmas. Según un análisis basado en datos públicos de aviación, Estados Unidos ha realizado al menos 25 vuelos militares de vigilancia cerca de Cuba desde febrero, una operación que no tiene precedentes recientes y que recuerda movimientos previos a operaciones en Venezuela e Irán. Los vuelos se han concentrado cerca de La Habana y Santiago de Cuba, algunos a menos de 64 kilómetros de la costa cubana. Entre las aeronaves detectadas aparecen el poderoso P-8A Poseidon, especializado en vigilancia marítima, el RC-135 Rivet Joint, diseñado para interceptar comunicaciones e inteligencia electrónica, y el gigantesco drone MQ Triton, capaz de vigilar durante horas desde gran altitud. CNN asegura que este tipo de operaciones eran extremadamente raras antes de febrero, y advierte que el patrón coincide con momentos previos a operaciones militares estadounidenses en otros países. La gran pregunta ahora es si Washington está enviando una señal directa al régimen cubano, especialmente porque estas aeronaves podrían ocultar su ubicación, pero en este caso están siendo vistas públicamente. Todo ocurre mientras Donald Trump endurece su discurso contra La Habana. En las últimas semanas habló de una Habana libre, ordenó nuevas sanciones y amenazó incluso con acercar un portaaviones estadounidense a la costa cubana. Eso no es vigilancia rutinaria, eso se llama preparación. Ese es el tipo de actividad que precedió a las operaciones de Venezuela e Irán. Cita a un funcionario de la Casa Blanca que describió a Cuba como una nación en decadencia que ha sido gobernada de forma desastrosa durante muchos años. Y añadió una frase que me parece absolutamente reveladora. Y te lo cito textualmente. Como afirmó el presidente, Cuba es un país en decadencia y en poco tiempo caerá. Y estaremos allí para ayudarlos. ¿Estaremos allí para ayudarlos? Eso dijo el funcionario de la Casa Blanca. No que van a observar desde lejos, que estarán allí. Que cuando caiga la dictadura cubana, Washington va a estar presente. Dijo que considera poco probable una invasión de tropas en tierra, pero sí cree posible una acción militar a distancia similar a la ejecutada recientemente contra Irán, que podría conmocionar al régimen y debilitar a la cúpula gobernante. Una acción militar a distancia, yo creo que van a meterse adentro. Similar a lo que están haciendo con Irán, eso es lo que dijo el director del Instituto Cubano, considera posible. No una invasión clásica, no una operación quirúrgica, rápida, contundente, que cambia el balance del poder sin necesidad de una guerra convencional. Y esto me parece magnífico porque una vez que tú destruyes todas las fuerzas de la dictadura cubana, el pueblo cubano queda libre para tomar el poder. Señaló el próximo 20 de mayo, Día de la Independencia de Cuba, como una fecha cargada de simbolismo y tensión.
Dijo que tanto en Miami como en la isla existe actualmente una sensación de expectativa y ansiedad. El 20 de mayo, día de la independencia de Cuba, la fecha en la que los cubanos en España en 1902, la fecha que el régimen cubano ha ignorado durante décadas porque prefiere celebrar el 1 de enero, el día que Fidel Castro tomó el poder, y que ahora en el 2026 está cargado de una tensión que nadie puede ignorar. Y aquí viene algo que me parece el símbolo más poderoso de lo que está pasando. El Comando Sur de los Estados Unidos de América también, por si fuera poco, publicó un mensaje de solidaridad con las madres cubanas separadas de sus hijos por causas políticas y migratorias, a propósito de las celebraciones del Día de las Madres. Sí, el Comando Sur, la estructura militar que supervisa todas las operaciones de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos, en América Latina y el Caribe. Esa estructura publicó un mensaje de solidaridad con las madres cubanas. Eso es un mensaje político. Eso es un mensaje que dice que está del lado del pueblo cubano y no del régimen. Y ahora llegamos a la parte que más me tiene analizando. Algo que está pasando en el plano económico que podría ser igualmente devastador para la dictadura cubana. El secretario Marco Rubio anunció nuevas sanciones directas contra Gaesa y describió el conglomerado militar cubano como el núcleo de un sistema comunista que controla hasta 20.000 millones de dólares en activos ilícitos, es decir, ilegales, criminales, desviado a cuentas bancarias ocultas en el extranjero, mientras el pueblo cubano sufre hambre y apagones. Sí, señores, 20.000 millones de dólares. Eso es lo que Gaesa tiene escondido. En el comunicado oficial del Departamento de Estado señaló que los ingresos de Gaesa probablemente triplican el presupuesto de Estado cubano, que el conglomerado controla aproximadamente 40% o más de la economía cubana y que está diseñado para generar ingresos no para el pueblo, sino únicamente para el beneficio de sus élites corruptas. Y las sanciones que anunciaron son extraordinariamente en su alcance. Junto a Gaesa, Rubio sancionó a Ana Guillermina Lastre Morera, presidenta ejecutiva del conglomerado y general de brigada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y a Moa Nickel S.A., la empresa conjunto entre la canadiense Cherry International y la estatal Compañía Cubana General de Níquel. La Oficina del Control de Activos Extranjeros aclaró que el gobierno estadounidense no tiene intención de sancionar a personas extranjeras por transacciones habituales de liquidación con Gaesa, sino que dichas operaciones concluyan antes del 5 de junio. Pero que una vez vencido el plazo, cualquier operación con Gaesa o sus filiales expondrá a partes extranjeras a sanciones secundarias. 5 de junio. Esa fecha es el punto de no retorno. Después del 5 de junio, el mundo tiene que elegir. O estás con Washington o estás con La Habana. No hay términos medios. No hay zona gris. O cierras tus operaciones con Gaesa o enfrentarás las consecuencias. Y las empresas ya están eligiendo. Cherry International, por ejemplo, ya suspendió sus operaciones. Sus acciones cayeron un 30%. Y hay decenas de otras empresas que están evaluando exactamente las mismas decisiones. Empresas extranjeras, canadienses, latinoamericanas, todas con el 5 de junio marcado en su calendario. Es un golpe económico brutal, no al pueblo cubano, sino al bolsillo de la dictadura cubana. Y aquí viene algo que me parece absolutamente fascinante, sobre la figura de Ana Guillermina Lastre Morera. Sí, la presidenta ejecutiva de Gaesa, que fue sancionada porque su historial familiar añade una dimensión completamente inesperada a todo esto. Según un artículo de Cibercuba, su hermana Adis Lastre Morera reside en la Florida y dirige empresas inmobiliarias. Sí, la hermana de la presidenta de Gaesa que mueve toda esa cantidad de dinero casualmente, ¿verdad? Esa persona que está en Cuba, general o esto, controla el 40% de la economía cubana. Bueno, su hermana vive en Florida y dirige empresas inmobiliarias en Estados Unidos. Eso añade una dimensión doméstica a la red de intereses del conglomerado. Se podrán imaginar la cantidad de dinero que se puede lavar a través de una empresa estadounidense. Es un punto de presión. Es exactamente el tipo de conexión que las agencias de inteligencia estadounidenses pueden usar para entender mejor cómo funciona la red financiera de Gaesa. Y cómo mueven el dinero, dónde lo esconden y cómo se puede cortar el flujo. Ahora podemos llegar a la conclusión que todo esto junto pinta el cuadro de un momento histórico fatal para la dictadura cubana.
Un momento en que el tiempo de la impunidad se le está acabando. Un momento en que el cerco económico, el cerco legal y el cerco militar están alterando y jodiendo alrededor del régimen, que ya no tienen salidas fáciles. Por eso es que le voy a pedir a todos, en modo de conclusión, que compartan este video, que se lo manden a sus familiares, que discutan en sus comunidades, que le digan al mundo que los presos políticos cubanos están siendo amenazados de muerte, que están siendo usados como rehenes, que merecen que alguien los defenda, que merece que alguien actúe. Y ahora quiero que me respondan en los comentarios porque yo creo que sus voces son muy importantes y son más importantes que nunca. La primera pregunta es, ¿Trump perdió la paciencia con Cuba y considera que esperar hasta el fin de año es demasiado largo? ¿Creen que esa impaciencia se va a traducir en una acción militar antes de que termine el año o Trump va a seguir apostando por la presión económica? La segunda pregunta que quiero que me digas aquí abajo, que me respondan porque me interesa saber sus comentarios. El régimen cubano está amenazando de muerte a los presos políticos diciéndole que si Estados Unidos interviene, ellos serán los primeros en ser fusilados. ¿Creen que esa táctica va a disuadir a Washington de actuar o va a acelerar la decisión de intervenir para proteger a los presos políticos? Y la tercera pregunta que quiero que me digas aquí porque me interesa su opinión. El plazo del 5 de junio para que las empresas extranjeras cierren las operaciones con Gaesa está a punto de llegar. Está ahí mismo. ¿Creen que ese plazo va a ser el punto de no retorno que finalmente derrumbe la economía del régimen? ¿O la dictadura va a encontrar la manera de sobrevivir también a este golpe? Quiero leer cada uno de sus comentarios. Quiero saber qué piensan, porque este debate es importante, porque las decisiones que se tomen en las próximas semanas van a definir el futuro de Cuba por generaciones. Por eso te voy a pedir que si no estás suscrito al canal, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita porque esta historia está en su momento más épico y más crítico. Cada declaración de Trump, cada sanción de Rubio, cada amenaza de los presos políticos, cada vuelo del avión espía, todo es parte de una cuenta regresiva que está ocurriendo. Y cuando llegue a cero, ustedes serán los primeros en saberla. Así que nada, mi nombre es Darwin Santana, este es nuestro ecosistema, todas nuestras plataformas, el mundo de Darwin. Dame un like, suscríbete, comenta por favor, que es muy importante y por supuesto comparte esto con la mayor cantidad de personas posible. Así que nos vemos en un próximo video. Chao.